Muy buenos días a todos y todas. Continuando entonces con la programación de nuestro tercer curso internacional especializado en Derechos Humanos, tenemos ahora la presencia de Mauricio Hernández Mondragón. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, fue director nacional de promoción y divulgación de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Desde 1997 hasta 2005 fue asesor de la delegación colombiana del Comité Internacional de la Cruz Roja y ha sido asesor presidencial para los derechos humanos y es docente universitario. Mauricio va a compartir con nosotros un tema de total actualidad como es el derecho internacional humanitario y sus desafíos en el siglo XXI. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. No me gusta mucho usar el micrófono, pero porque lo limita a uno y me gusta conversar mucho más cercano a ustedes, por eso me voy hacia allá. También, con pena con usted, yo mismo voy pasando las diapositivas, pero no hay ningún inconveniente si quiere quedarse ahí o quiere pasar a la mesa. El tema que me sugirió el Instituto Colombiano de Derechos Humanos para tratar con ustedes es ¿cuáles son los desafíos para el derecho internacional humanitario en el siglo XXI? Esta presentación, ustedes ven ahí, tuvimos que poner un poco más cerca porque como el salón está iluminado, para que la pudieran ver. Queda copiada en el escritorio de su computador y quienes estén interesados la pueden copiar de ahí. O pueden hablar con los responsables del instituto para que se les puedan facilitar posteriormente. Si ustedes la utilizan y ojalá la utilicen, espero le dé crédito al autor de la presentación. En la actualidad hay muchas preguntas sobre el tema y yo prefiero plantear este tema con base en preguntas. Lo primero que nos está preguntando la gente ahora es: ante una situación o una perspectiva de posconflicto, ¿para qué seguir hablando del derecho internacional humanitario? La gente dice, estuvimos 6 décadas en conflicto, tenía que haberse aplicado o se aplicó el derecho internacional humanitario, pero se acaba el conflicto y ¿para qué vamos a seguir hablando del derecho internacional humanitario? Yo diría, si se acaba el partido de fútbol, ¿seguiremos hablando de las reglas del fútbol o nos olvidaremos de las reglas del fútbol? No le enseñaremos a los niños a jugar fútbol siguiendo las reglas porque ya se acabó el partido de fútbol o se acabó el campeonato. Lo mismo sucede con los conflictos armados. Se acaba el conflicto y hay que olvidarse del derecho internacional humanitario y esos son los interrogantes que hay que plantear. La otra pregunta, y es un tema de discusión central hoy en la comunidad internacional, es si el derecho internacional humanitario tiene o no tiene aplicación después de que termine el conflicto armado. Y yo voy a tratar de mostrarles en qué aspectos el derecho internacional humanitario continúa aplicándose después de que termina un conflicto armado, cualquier conflicto armado, que es uno de los temas de inquietud de la actualidad. También hay preguntas en la actualidad. Hoy, y ese es uno de los principales desafíos para el derecho internacional humanitario, es que ante tantas guerras y tanta violencia que hay hoy en el mundo, ¿qué hay que hacer para que el derecho internacional humanitario se aplique de verdad? Y esa es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Y en esa línea, en ese sentido, se está trabajando en la comunidad internacional. Y otro interrogante podría ser: ¿acaso es que falta derecho internacional humanitario? ¿El derecho internacional humanitario que existe no es suficiente, no es adecuado? ¿Hay que cambiarlo? En Colombia, personas que pertenecen a las partes en conflicto dicen que el derecho internacional humanitario no se adecua al conflicto colombiano. La pregunta es, ¿qué es lo que se tiene que adecuar? ¿El derecho al conflicto o el conflicto al derecho? Y se ha dicho muchas veces que el derecho internacional humanitario muchas veces es un obstáculo para el desarrollo mismo del conflicto armado, para el desarrollo de los proyectos políticos y militares de los grupos armados en el conflicto. Entonces se pretende que haya un derecho internacional humanitario especial para Colombia.
Y esa expresión yo la he oído muchísimas veces en muchísimos lugares, que Colombia tendría que tener un derecho internacional humanitario especial. O el aspecto contrario, la antítesis de esa pregunta es, ¿o será que lo que falta es, o qué es lo que falta para que la situación humanitaria no sea peor en el mundo actual? Y en ese momento la situación humanitaria es muy compleja. Imágenes como esta nos muestran la complejidad de la situación humanitaria, gente que huye de su propio país y que en la huida perece cuando los estados asumen un manejo o una gestión policial de las personas que están huyendo de su propio país porque el conflicto armado en su propio país los ha hecho huir por miedo o huir por cualquier otra razón. Entonces hay refugiados, hay migrantes, hay desplazados y hay oleadas de refugiantes, de migrantes, de refugiados hacia los países europeos. Y a veces los países europeos se olvidan de que ellos también fueron en su momento migrantes que huyeron de las guerras y los conflictos armados en Europa, o huyeron de la miseria y la pobreza en Europa y se vinieron a la América, al continente americano. Algunos al norte, pero también muchos al sur del continente vinieron como migrantes huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria, huyendo del marginamiento o huyendo de los riesgos de los conflictos armados. Y ahora estamos en esa situación. Mucha gente que está huyendo hacia Europa no encuentra en Europa la acogida que los europeos encontraron en otros continentes. O hechos como la destrucción sistemática y deliberada de los bienes culturales de la humanidad, como lo muestra esta imagen, en la que un grupo armado ha decidido que bienes culturales de la humanidad que tienen miles de años no deben existir, porque van en contra de su visión religiosa del mundo. O hechos como los ataques con explosivos en zonas urbanas que afectan gravemente a la población civil. Hechos que están ocurriendo en la actualidad en el mundo, que han ocurrido en Colombia, que se ataque con explosivos en zonas urbanas en donde está la población civil, con seria y grave afectación para la población civil en esos lugares. O simplemente, y tristemente, los ataques deliberados contra la población civil y destrucción de los bienes civiles. Esas pocas imágenes, y hay muchísimas que ustedes pueden encontrar en la internet, si ustedes ponen ataques contra la población civil, les van a aparecer 200, 300, 1000 fotografías en la internet. O si ponen al uso de explosivos en poblaciones urbanas en cualquier buscador de internet, les van a aparecer muchísimas fotografías y videos. Y van a ver ahí, yo escojo unas pocas para mostrar la realidad de lo que está ocurriendo. Porque el derecho internacional humanitario no es un derecho que no se aplique, es un derecho que se aplica y que se tiene que aplicar. No es un derecho abstracto, no es un derecho ideal, es un derecho de aplicación cotidiana y de aplicación real. Pero hoy la comunidad internacional está preguntándose, ¿y qué va a pasar? Y ese es otro de los desafíos, si la humanidad logra desarrollar armas autónomas, armas inteligentes, armas que sean robots, que tengan la capacidad de decidir el propio robot si dispara y si mata o destruye. Entonces ahí hay una pregunta que tiene un contenido jurídico importante. ¿Quién es el responsable de lo que haga el robot? ¿Es el técnico de computadores que recibió la orden de hacer un programa, de escribir un programa de computador para que el robot hiciera lo que tiene que hacer? ¿O es el soldado que con un joystick, con un manubrio de fuego, va guiando el robot para que vaya por el campo enemigo o por medio de la población y pueda disparar contra la población? ¿Ese soldado es el responsable o es el responsable el comandante? Y hay un movimiento grande, una campaña en el mundo, y ustedes pueden encontrar información sobre ese tema en internet, cuyo lema es: hay que parar los robots asesinos. O sea, la humanidad no puede darse el lujo de quedarse quieta y dejar que la tecnología invente máquinas, invente robots que nos puedan matar por la propia decisión de la máquina. Eso causa mucha inquietud. Yo estuve recientemente visitando a mi familia que vive fuera de Colombia
Mi yerno es ingeniero experto en informática y telecomunicaciones, trabaja para una firma muy importante que tiene negocios en informática y equipos electrónicos, y él me explicaba, me decía: Mauricio, a ver, no se preocupe tanto, es que el desarrollo de la inteligencia artificial es todavía tan incipiente que pasarán muchos años, 10, 20, 30 años, antes de que pueda haber un arma completamente autónoma que pueda por sí sola tomar la decisión de matar. Pero es que hay empresas, marcas de computadores que ustedes tienen en sus manos, que ya tienen anuncios en la televisión y en la internet en que muestran cómo un robot autónomo puede cumplir la función que cumplen ahora actualmente los soldados y puede tomar la decisión de disparar contra un blanco. Entonces, probablemente los expertos en informática no estén tan preocupados, pero hay una preocupación muy grande desde el punto de vista humanitario, si la humanidad puede darse el lujo de que haya ese desarrollo de la tecnología, de manera que las armas puedan matar a las personas. Y cambiando de tema, hubo en los años pasados una preocupación muy grande por un problema muy serio que hay en la comunidad internacional, que es el tema del comercio de armas. Si ustedes entran y buscan en un buscador de internet Departamento de Desarme de las Naciones Unidas, les aparece la página, el acceso a la página de internet del Departamento de Desarme de Naciones Unidas. Y una de las primeras cosas que dice la información de Naciones Unidas, el Departamento de Desarme de Naciones Unidas, es que en este momento la humanidad gasta muchas veces más dinero en armas y sistemas de armas que lo que la humanidad dedica a combatir el hambre, la miseria y la pobreza. La proporción es como casi 30 veces más en armas que en lo que se dedica a combatir el hambre, la pobreza y la miseria. Y las cifras de Naciones Unidas, el Departamento de Desarme de Naciones Unidas y los organismos de desarrollo de Naciones Unidas dicen que si la humanidad, y al hablar de la humanidad estamos hablando de los gobernantes, de los estados, de los partidos políticos, de la propia sociedad civil, se espabila y se da cuenta que dedicando una parte mínima de todo ese dinero que se dedica a las armas y al comercio de armas, a la producción de armas, a la investigación de armas para producir armas, se dedicara a combatir el hambre y la miseria extrema, el problema del hambre se resolvería y el problema de miseria extrema se resolvería en la humanidad. Entonces no tendríamos por qué ver gente que muera de hambre. Pero el dinero se gasta, se dedica y se invierte en investigación y en producción de armas y en comercio de armas y no en resolver el problema del hambre. Y esas son cifras que las Naciones Unidas publica y son cifras que son claramente conocidas. Entonces hubo un movimiento muy grande en la comunidad internacional para que los estados tomaran la decisión política de aprobar un tratado que regule el comercio de armas, especialmente para evitar que las armas lleguen a manos de grupos armados de tipo criminal, de tipo delincuencial o a veces de tipo político, que tienen proyectos políticos de toma del poder, pero que utilicen esas armas para cometer graves violaciones de los derechos humanos o graves infracciones contra el derecho internacional humanitario, crímenes de guerra. Entonces ese tratado ya se aprobó, ese tratado sobre comercio de armas, como lo vamos a ver más adelante. Es otra de las preocupaciones actuales. Los estados y los gobiernos han venido también muy preocupados en los últimos años. Ese es el portal del Departamento de Desarme de Naciones Unidas que muestra la información sobre el Tratado sobre Comercio de Armas. Y en la actualidad, lástima pues no lo alcanzan a ver bien, pero en la actualidad 78 estados ya han ratificado el Tratado sobre Comercio de Armas. Colombia participó en la conferencia diplomática y en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en la que se aprobó el tratado. Y Colombia firmó el Tratado sobre Comercio de Armas. Pero hasta hoy creo, y tengo que decir que no me he puesto a mirar los informes legislativos del Congreso de la República de Colombia, yo creo que todavía el Gobierno Nacional no le ha presentado el proyecto de ley de aprobación del Tratado sobre Comercio de Armas al Senado de la República, que es por donde tiene que entrar.
O sea, el gobierno le tiene que presentar al Senado de la República para que haga todo el trámite legislativo en el Congreso, el Tratado sobre Comercio de Armas, para que el Congreso lo pueda aprobar y después lo pueda aprobar la Corte Constitucional. Pero el tratado fue aprobado a mediados del 2013. Ya han pasado 2 años y el gobierno colombiano no ha presentado el tratado al Congreso. Y yo no veo, si quieren poner en sus notas, Mauricio Hernández dijo que él no veía ninguna razón para que no se hubiera presentado, pónganlo así. Mi opinión es que no hay ninguna razón para que el gobierno no presente ya el tratado sobre comercio de armas al Congreso, porque en Colombia hay un problema gravísimo de proliferación de armas de fuego con las que se mata a la gente. Y si a eso no se le pone control, la situación va a ser muy seria en Colombia en los próximos años. Ese es un tema que es un desafío en materia humanitaria, en el mundo actual. Entonces, para que no terminemos el día de mañana, ojalá a mis hijos y a mis nietos no les toque, creo que a mí ya no me va a tocar por la edad que tengo, para que no terminemos en esa situación de ficción, de las películas de ficción, en la que los seres biológicos seamos sistemáticamente asesinados por robots, para que no nos terminen, para que Terminator no acabe con nosotros. La humanidad tiene que tomar decisiones políticas de ponerle control a muchas cosas, entre otras al desarrollo mismo de la tecnología. Tiene que estar controlada desde el punto de vista de las organizaciones humanitarias por el derecho. Entonces, en ese contexto, es claro que el derecho de la guerra, que es lo mismo que el derecho internacional humanitario, también le pone límites a la guerra cibernética. Porque hablamos de robots, pero no hemos hablado de lo que puede ser la guerra cibernética. Y un ataque cibernético puede ser enviar contra los computadores de otro país un virus que tumbe los sistemas informáticos de un país. Entonces, Irán sufrió un ataque cibernético. Los computadores del Estado de Irán, que controlaban sus centrales sus proyectos de investigación de energía nuclear y algunas centrales nucleares que Irán estaba desarrollando para la producción de energía eléctrica, recibieron un virus que dejó sus computadores fuera de servicio. Y hasta el momento no se sabe quién fue el que lanzó el virus. Entonces, eso es una forma de ataque cibernético que se puede hacer en la actualidad. La pregunta es, ¿ese tipo de ataques cibernéticos están regulados por el derecho? Y la respuesta de una organización humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja es sí, la guerra cibernética está regulada también por el derecho de la guerra, por el derecho internacional humanitario. No se puede utilizar posibilidad de ataques cibernéticos contra las normas del derecho internacional humanitario. No se puede ir contra las normas del derecho internacional humanitario. Es tan interesante el tema y tan llamativo el tema que la OTAN, que tiene en Tallinn, la ciudad de Tallinn, tiene un centro de excelencia para la defensa cooperativa cibernética, invitó a un grupo de expertos a que analizaran cuál es el derecho internacional, particularmente el derecho internacional humanitario o derecho de la guerra aplicable a la guerra cibernética. Entonces fíjense que es una invitación de un centro de estudio, un centro de excelencia académica, un centro de estudio de la OTAN, que tiene esa sede en Tallinn, a que estudiara el tema. Y en ese hipervínculo ustedes pueden encontrar información sobre el tema. Y ese grupo de expertos escribió o redactó un manual que se llama el Manual de Tallinn sobre el derecho internacional aplicable en la guerra cibernética. Entonces, esos expertos que se reunieron en Tallinn encontraron que hay una serie de reglas, casi más de un centenar de reglas del derecho de la guerra que serían aplicables en la guerra cibernética, que limitan y restringen la guerra cibernética. O sea, le dicen a los estados qué es lo que no pueden hacer por razones estrictamente humanitarias y por razones derivadas de las normas del derecho internacional humanitario. Y ese manual, el hipervínculo que tienen ahí es el acceso para leerlo, porque no estaba en línea, pero ahora ya uno
lo puede encontrar, lo busca, el manual de Tallinn, guerra cibernética, lo encuentra, está en inglés, yo no conozco que haya traducción al español. Y no sé si España, que hace parte de la OTAN, se va a tomar el trabajo de traducirlo al español. Pero hasta el momento lo que sé es que está en inglés. Tuve la oportunidad de conversar con uno de los expertos en días pasados y le pregunté, ¿y la OTAN va a adoptar ese manual como manual de la OTAN? Y me dijo, no, tristemente no. Y los expertos que trabajamos en el manual estamos apesadumbrados porque la OTAN nos invitó a que trabajáramos el tema, le presentamos el manual, pero el manual se ha quedado ahí, como la opinión de los expertos. La alternativa que queda es que los estados, cada uno por su parte, adopten el manual como su guía, como su orientación, o como su referencia, por lo menos para educar y formar a las personas que en esos estados o esos países toman decisiones políticas o decisiones de carácter jurídico que tengan que ver con la guerra o la posibilidad de hacer la guerra o con la defensa del Estado en relación con el tema de la guerra cibernética. Pero se quedó como opinión de expertos, no es un manual oficial de la OTAN todavía. Entonces esa es parte de las preocupaciones que hay actualmente en la humanidad. Pero el tema no es solamente qué está pasando en el mundo, en el campo internacional, sino que también en otros ámbitos académicos hay preocupación sobre el empleo de guerra cibernética en contextos de conflictos armados no internacionales o conflictos armados internos, como el conflicto en Colombia. Al ELN, en algún momento, otra norma del derecho internacional humanitario. Entonces, en el acuerdo de la Puerta del Cielo, que fue un acuerdo de los años 90 del siglo pasado, que se celebró en un convento que se llama el Convento La Puerta del Cielo, en Alemania, se decidió por los representantes del Ejército de Liberación Nacional y de la sociedad civil colombiana, que fueron a ese convento y se sentaron con los del ELN a discutir el tema, que todos los civiles en Colombia y los bienes civiles tenían que estar señalizados con un símbolo de protección, como bien civil protegido, lo que va en contra del que es el sentido propio del derecho internacional humanitario. O sea que de esa manera, ese grupo guerrillero ya no tendría que hacer el trabajo de identificar cuáles son los objetivos militares que se pueden atacar, porque se supone que todo el mundo tiene que tener el emblema de protección como bien civil protegido, cuando el derecho internacional humanitario funciona al contrario. Lo que tiene que suponer un guerrero, un combatiente, una persona que participa en las hostilidades, es que todo lo que tiene al frente es bien protegido. Y si yo veo que allá afuera de este edificio dice universidad, tengo que asumir que es bien protegido. Y si dice biblioteca, tengo que asumir que es bien protegido. Y si yo veo que es una casa de familia, tengo que asumir que es un bien protegido. Y si veo que es una escuela, tengo que asumir que es un bien protegido. Y si veo que es una casa comunal, tengo que asumir que es un bien protegido. Y si es una cancha de fútbol, es un bien protegido. Pero resulta que a la universidad, a la casa comunal, al hospital, a la escuela, se le cayó el letrero de bien protegido, y entonces el grupo guerrillero ya no tiene que respetarlo porque no tiene el emblema. Ese razonamiento no cabe en las normas del derecho internacional humanitario. Y eso pugna con otro aspecto que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, que es la universalidad. Lo voy a tocar más adelante. La pregunta es, ¿se necesita más otro derecho internacional humanitario? O lo que falta es que lo que está vigente no se está aplicando. Y la respuesta parece ser afirmativa en relación con la última pregunta. El problema no es que falte derecho, o que el derecho sea incorrecto, inadecuado o insuficiente. El problema serio es que lo que hay no se está aplicando, no se está cumpliendo. Los estados, los responsables políticos, los responsables militares de los estados están tomando decisiones políticas, decisiones militares, decisiones de atacar sin respetar las normas del derecho internacional humanitario. Entonces hay un caso problemático. ¿En qué nivel de la cadena de mando se tomó la decisión de atacar el hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz? ¿Fue una decisión del comandante operacional norteamericano en Afganistán? ¿Fue una decisión de otro nivel de mando en otro cuartel de los Estados Unidos? ¿O fue una decisión que se tomó en la Casa Blanca? ¿Tomaría esa decisión el comandante en jefe? El comandante en jefe se llama Barack Obama. ¿Y entonces quién va a ser el responsable?
el piloto de avión que arrojó los misiles y las bombas contra el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, el comandante de la operación que dio la orden, y consideró que había ventaja militar en atacar ese bien protegido porque se podría dar de baja a unos enemigos, o la decisión más arriba en la cadena de mando. Y ahí hay un problema serio que tiene que ver con la aplicación del derecho internacional humanitario, la aplicación del derecho internacional humanitario. Porque la pregunta es, quien tomó la decisión no tuvo en cuenta las normas del derecho internacional humanitario en un ataque deliberado a un hospital a sabiendas de que era un hospital. Y esa es la pregunta, que tiene que ver con la aplicación. O quien decide atacar a la población civil en Gaza, no está teniendo en cuenta las normas del derecho internacional humanitario. O quien decide matar personas en las calles de Jerusalén, en las calles de Tel Aviv, acuchilladas porque los considera enemigos, ¿está teniendo en cuenta las normas del derecho internacional humanitario? O quien decide destruir cañonazos una estatua de Buda que tiene 2000 años de antigüedad porque está de acuerdo, porque está en contra de sus actuales creencias religiosas, ¿está teniendo en cuenta las normas del derecho internacional humanitario relativas a la protección de los bienes culturales? Por poner algunos ejemplos. Y podría hacer un catálogo muy largo de ejemplos, pero realmente no tengo tiempo de hacer ese catálogo largo de ejemplos. Entonces ahí hay un problema serio. La realidad es la siguiente. Lo primero, todos los estados que existen en el mundo y que están reconocidos como estados, que son 196, son hoy partes de los 4 convenios de Ginebra de 1949. Los 4 convenios de Ginebra de 1949 son los únicos tratados internacionales que son universales, o sea, obligan a todos los estados. No hay ningún estado en el mundo, y ustedes no me pueden en ese momento mencionar, ningún estado reconocido que no sea parte de los 4 convenios de Ginebra de 1949 y que no esté obligado a aplicar en una situación de guerra o de conflicto armado esos convenios. Si el conflicto es interno, el mínimo del artículo 3º común de los 4 convenios de Ginebra. Si el conflicto es de otro tipo, todo el derecho internacional humanitario. Y ese es un buen punto de partida. O sea, si todos los estados han aceptado las normas del derecho internacional humanitario, ahí hay un punto de partida que es muy importante. Una gran mayoría de estados, 174 de los 196, son partes en el protocolo adicional 1 de 1977. Una gran mayoría, 168, son partes en el protocolo adicional 2 de 1977. El protocolo 1 es específicamente aplicable en los conflictos armados internacionales. El protocolo 2, cuya aplicación se ha reclamado tanto en Colombia, particularmente de parte del movimiento insurgente, es específicamente aplicable en los conflictos armados de carácter interno. O sea, una gran mayoría de estados han aceptado que hay unas normas que son aplicables en las guerras o conflictos armados. Y además de esos tres tratados internacionales, hay otros 25 tratados internacionales que son del derecho internacional humanitario que también son aplicables. Hay que aclarar, y eso sí es un tema de formación profesional especializada, de abogados expertos y abogadas expertas en derecho internacional general y derecho internacional humanitario, hay que saber cuáles son esos 25 tratados y qué estados son específicamente partes en cada uno de esos tratados. Porque si un estado no es parte de un determinado tratado, pues no se le puede, en principio, exigir a ese tratado que respete esas normas, esas reglas, de ese tratado específico. O sea, hay una multitud de tratados y eso es materia de un trabajo de estudio, de especialización. Porque la lista de los tratados es grande. Y este es un cuadro en el que se trata de explicar, poniendo las fechas en las cuales el tratado fue creado, o valga decir, las fechas en las cuales los estados pusieron en blanco y negro respecto de un tratado su voluntad política de ponerle límites a la guerra, en esa lista de tratados, que están agrupados por la doctrina, por la gente que conoce el tema, en varios grupos: derecho de la Haya, derecho de Ginebra, derecho de Nueva York, y es una lista, repito, larga de tratados que son casi 25, 26 tratados internacionales.
Además, porque no estaba en el cuadro, el Tratado sobre Comercio de Armas, que entró en vigor el 24 de diciembre del año pasado. Fue un buen regalo de Navidad para la humanidad que el Tratado sobre Comercio de Armas entrara en vigor el 24 de diciembre del año pasado. Entonces ustedes ven que hay un derecho que es aplicable en las guerras y los conflictos armados que requiere un conocimiento especializado, que no es nada del otro mundo tampoco, no es nada del otro mundo. Yo soy autodidacta en Derecho Internacional Humanitario. Cuando yo escribí mi tesis de grado sobre Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional Humanitario, Manual para Estudiantes de Derecho, mi director de tesis de grado me preguntó: Mauricio, ¿cómo así? ¿Me vienes a decir que en la guerra se aplica el derecho? ¿Que en la guerra hay derecho que se aplica en la guerra? Pues me vas a enseñar una cosa nueva. Yo dije: maestro, sí, hay derecho que se aplica en la guerra. Eso fue en 1976. Sí, maestro, hay derecho que se aplica en la guerra. Y yo voy a seguir con mi tesis de grado y si se lo logro demostrar y usted me la prueba, pues me graduaré de abogado. Y mi maestro Carlos Gaviria Díaz, cuando leyó la tesis, me dijo: Mauricio, te agradezco, me enseñaste una cosa sobre el derecho que yo no sabía. Yo, como soy paisa y los paisas son muy chicaneros, me siento muy satisfecho de que mi maestro Carlos Gaviria Díaz me haya dicho a mí: me enseñaste una cosa que yo no sabía sobre el derecho, que hay derecho aplicable en la guerra, que hay derecho que se aplica en la guerra y que hay derecho que limita la guerra. Y eso hay que saber, es un conocimiento especializado. Pero como en esa época eso no se enseñaba en las universidades, y por lo que yo he averiguado y lo que yo sé, y estoy haciendo ese tipo de trabajo, de averiguar con las facultades de Derecho, se enseña Derecho Internacional Humanitario en los cursos de pregrado. Lo que he encontrado es que no se enseña Derecho Internacional Humanitario como debería ser en los cursos de pregrado en las universidades. ¿Por qué lo sé? Porque soy profesor en cursos de posgrado de Derecho Internacional Humanitario. ¿Y a qué van los estudiantes de posgrado a las universidades? A aprender lo que no les enseñaron en el pregrado. Entonces, hay universidades como la universidad con la que trabajo en Bogotá, el Externado de Colombia, como profesor de cátedra, que hace muchísimos cursos de especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que los fiscales, los procuradores, los personeros y personeras, los defensores del pueblo, los comandantes militares, los asesores jurídicos operacionales de las Fuerzas Armadas aprendan en un curso de especialización, en un curso de posgrado, lo que no aprendieron en el curso de pregrado en la universidad. Porque esa materia no se enseña. Lo que es paradójico es que es obligación de los estados conseguir mediante procesos educativos que la totalidad de la población civil conozca los principios del derecho internacional humanitario. Pero cuando uno en Colombia propone que el derecho internacional humanitario se enseña en las escuelas, vienen oposiciones políticas. Y hay gente que dice: no, ¿cómo vamos a poner a los niños a estudiar el derecho de la guerra? Eso es como enseñarles a los niños a hacer la guerra. ¿Y acaso no lo ven todos los días en la televisión? ¿Y acaso no lo juegan en los patios de las escuelas y en los patios de recreo? ¿No juegan a la guerra? ¿O hacen juegos que son simulaciones de la guerra? Que aprendan también las reglas de la guerra. Bueno, pero me estoy desviando del tema. Es importante tener en cuenta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibe periódicamente informes del Secretario General sobre la situación de la población civil en los conflictos armados. Y ese es el último informe publicado del año 2012. Ahí el Secretario General de Naciones Unidas le está informando al Consejo de Seguridad cuál es la situación de la población civil en los conflictos armados con base en los informes o las respuestas que los estados le envían al Secretario General a unos cuestionarios que el Secretario General le envía a los estados. O sea, ese informe es el reflejo de las respuestas de los estados. Pero aún así el informe es dramático en el sentido de que muestra la precariedad de la protección de la población civil en los conflictos armados de la actualidad, con respuestas de los mismos estados. Ese informe nos recoge los puntos de vista de la propia población civil y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, solamente las respuestas de los estados. Y aún así muestra lo precaria que es la situación de la protección de la población civil. Particular en las relaciones internacionales
es que periódicamente los estados se reúnen en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, y ese es el portal y el hipervínculo para buscar la información de la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que tendrá lugar en Ginebra, en Suiza, en el próximo mes de diciembre. ¿Qué importancia tiene esa conferencia? Que en esa conferencia una organización humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja, 186 organizaciones humanitarias como las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, más la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, se reúnen con representantes de los estados, con embajadores plenipotenciarios de los estados, y les dicen: miren, esta es la situación humanitaria en el mundo, y esto es lo que los estados deben hacer para prevenir y evitar que esa situación humanitaria siga empeorando. Y eso es el resultado de esa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, sobre la que no me puedo poner a hacer más detalles y explicar por qué existe esa conferencia, pero existe. Y la próxima es su 32ª conferencia, la 32ª conferencia internacional. La primera se realizó en Ginebra en 1863. Y en 1864 se aprobó el primer convenio de Ginebra en 1864. Pero van 32 conferencias internacionales en las que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja le dice a los estados: mire, esta es la situación humanitaria y esto es lo que tienen que hacer. Les hace propuestas para que los estados tomen decisiones políticas y las conviertan en derecho. En esa conferencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, después de un trabajo intenso de consultas con expertos de la sociedad civil, con expertos independientes, con expertos gubernamentales, le presenta a la Conferencia Internacional un informe. Y este informe, que está en la carpeta, aquí en el escritorio de este computador hay una carpeta que se llama Instituto de Derechos Humanos Medellín 2015, está el texto de este informe, que tiene 86 páginas y está en español. El informe que ustedes pueden copiar o pueden bajar de ese hipervínculo en el internet tiene el derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos. Y en ese informe, el Comité Internacional de la Cruz Roja le está diciendo a los estados: miren, hay problemas de aplicabilidad del derecho internacional humanitario, porque hay problemas para identificar el alcance geográfico de la aplicabilidad del derecho humanitario. Hay problemas sobre la aplicabilidad temporal del derecho internacional humanitario, porque hay estados que no entienden que el derecho internacional humanitario tiene que aplicar antes y mucho después de que termine el conflicto armado. Hay problemas de aplicación del derecho internacional por las fuerzas multinacionales. Hay un problema de acceso humanitario con fines humanitarios a la población necesitada en las guerras. Hay un problema de protección del personal de salud en los conflictos armados. Se ataca sistemáticamente al personal de salud en muchas guerras y conflictos armados, y en Colombia ha ocurrido. Hay un problema serio relativo al uso de la fuerza con base en las normas del derecho internacional humanitario y con base en las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Que un policía norteamericano saque a trompicones y a guarapazos a un estudiante de su propio salón de clase en una escuela de los Estados Unidos está indicando que en ese país no tienen claridad sobre cuáles son los límites del uso de la fuerza y cuáles son las atribuciones que tiene un agente de la fuerza pública del Estado para usar la fuerza. O, estoy mencionando un solo ejemplo que fue visto en televisión, pero todos los días vemos noticias sobre abusos policiales y abusos de la fuerza por agentes de los estados en muchos países del mundo, incluyendo Colombia. Entonces, ese es un problema en la actualidad. También plantea el informe la situación de las personas privadas de la libertad, de las personas que están en las cárceles. El interés primario del Comité Internacional de la Cruz Roja son lo que llaman en Colombia los presos políticos, o sea, las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto, que están en cárceles colombianas. Pero resulta que son los que a la larga están en situación menos peor, si es que cabe ese tipo de calificativo. Los que están menos mal son las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto. Hay otras categorías de personas privadas de la libertad en Colombia que están en situaciones que son absolutamente contrarias a los más elementales principios humanitarios, en las mismas condiciones de detención. Y el Estado tiene que resolver ese problema porque esa es su obligación. Una persona privada de la libertad es una persona cuya protección es obligación del Estado. Si el Estado no la quiere proteger, no la prive de la libertad, deje la libertad.
Si la priva de la libertad, la tiene que proteger, la tiene que cuidar, la tiene que alimentar, la tiene que alojar, tiene que ver por su salud. Pero como la decisión es privar de la libertad a mucha gente, entonces el Estado tiene que ver con toda esa gente que tiene privada de la libertad. Hay problemas muy serios sobre los métodos y medios de guerra, nuevas tecnologías, guerras cibernéticas, sistemas de armas autónomas, sobre el uso de explosivos en zonas pobladas, sobre la responsabilidad de quienes toman las decisiones de empleo de las armas, particularmente en relación con las armas nucleares. Y hay un problema serio en relación con la aplicación del derecho internacional humanitario por empresas militares privadas. Porque en este momento hacer la guerra es un negocio muy lucrativo. Y hay gente que organiza empresas privadas, contrata gente para ir a hacer la guerra en otros lugares, como si fuera un negocio. ¿Y quién le exige responsabilidad a esas empresas privadas en relación con la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario? Los estados tienen que tomar decisiones sobre esos temas. Además de esos temas, también se le está planteando a los estados cómo fortalecer el derecho internacional humanitario o cómo fortalecer la vigilancia para que el derecho humanitario se aplique. Una debilidad específica del derecho internacional humanitario es que, aparte de la Corte Penal Internacional que juzga crímenes de guerra que ustedes van a ver enseguida, cómo exigirle a los estados, cómo conseguir que los estados informen lo que están haciendo en relación con sus obligaciones de darle cumplimiento al derecho internacional humanitario es un problema práctico en la actualidad. El fortalecimiento de la protección de las personas privadas de la libertad es un problema y los estados están dispuestos a tomar medidas en relación con el tema. Y el tema de la asistencia en salud es un problema serio en muchos lugares del mundo. Pero como estamos en Colombia, hay que hablar de lo que pasa en Colombia y lo que va a pasar en Colombia. Entonces estoy tomando la atribución de poner ahí el portal de la Universidad Autónoma de Occidente, que tiene sede en Cali, que con ese portal en la internet plantea qué puede suceder en el posconflicto. Hay ya muchas universidades y instituciones académicas que están planteando el tema. Hay mucha inquietud y hay inclusive propaganda del gobierno y propuestas del gobierno en el sentido que nos tenemos que preparar para la paz. O hay eventos académicos o reuniones académicas o foros públicos para hablar sobre los posconflicto en Colombia, y hay diálogos de paz, hay negociaciones de paz. Y entonces tenemos la esperanza, las colombianas y los colombianos, de que quizá el año próximo, y a mí me parece que es un error pensar que eso va a suceder el 26 de marzo, no nos hagamos ilusiones, eso se puede demorar, yo no creo que se vaya a anticipar, se va a demorar más allá del 26 de marzo, pero hay que tener paciencia, porque es que un conflicto armado de 60 años no se resuelve en un proceso de solución negociada en 4 años, se puede demorar más, 5 o 6 años. Pero si no tenemos paciencia nos vamos a desesperar y entonces no va a haber solución política negociada del conflicto, que es lo que queremos aparentemente la mayor parte de las colombianas y los colombianos. Pues si la gente decide que queremos es que seguir en la guerra, pues esa es otra decisión. En ese escenario de posconflicto, la primera pregunta es: ¿será cierto que en el posconflicto vendrá la paz? Y ahí uno tiene que ser ave de mal agüero y preguntarse muchas cosas. La primera pregunta es por las víctimas del conflicto. Ese es un aspecto en relación con el cual en Colombia uno sí puede decir que en Colombia hay avances, y hay avances notables. Que el Estado haya decidido en una ley que si hay un conflicto armado, que si hay víctimas del conflicto, y adopte una política de atención a las víctimas del conflicto, eso es un avance, a pesar de que haya dificultades y demoras en el cumplimiento de esa ley. Y hay instituciones gubernamentales que están dedicadas a hacer ese trabajo. Que las critiquemos, que las cuestionemos, que digamos que lo que están haciendo no es suficiente, que les falta, que no les alcanza, que no tienen plata, eso es cierto, pero existe una voluntad, se puede detectar que hay una mínima voluntad política para lograr que las personas alcancen esa satisfacción como víctimas del conflicto. Porque ustedes ya saben, porque ya lo vieron, el tema de las políticas públicas no es que haya documentos que dicen qué es lo que quiere hacer el gobierno. Es
que además de documentos de gobierno haya goce efectivo de los derechos. Ese es el meollo de las políticas públicas. Mientras usted no pueda decir hay goce efectivo de los derechos, la política pública es un entelequia, es carreta. Sí, es cosas escritas en documentos oficiales, pero lo que hay que, y es lo que ha hecho la Corte Constitucional de Colombia, exigirle al Estado que haya goce efectivo de los derechos. Y si no hay goce efectivo de los derechos, la política pública es una política que se puede cuestionar. ¿Sí? Entonces hay que ir a ver si realmente hay goce efectivo de los derechos. Pero hay eso, por lo menos en relación con las víctimas, hay una voluntad política de hacer algo y hacerlo con relativa celeridad y con capacidad de cumplimiento. Y eso se puede medir en Colombia. Pero hay preguntas sobre, y aquí es donde yo quiero hacer muchas preguntas, y esta es una pregunta que a mí me preocupa mucho. ¿Cómo prevenir y evitar la violencia post-conflicto? Mucha gente sueña y cree el mito de que firmamos el acuerdo de paz en La Habana, paz. Y a nadie lo van a volver a matar en la calle, a nadie le van a volver a robar el celular, a nadie lo van a volver a atracar, no va a haber más ataques contra la población civil, no va a haber más minas antipersonal, no va a haber más bombardeos. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Sí? Y ese es un problema serio. Las colombianas y los colombianos, y particularmente las y los paisas, somos muy parroquiales. Nosotros creemos que lo que pasa aquí en Medellín es lo mejor del mundo. ¿Sí? Y que nada como Medellín. Y eso a veces nos impide mirar otras realidades y mirar qué ha pasado en otros lugares y conocer otras experiencias y aprender de esas otras experiencias y darnos cuenta cómo han solucionado otros problemas en otros lugares del mundo. Porque creemos que somos, no sé si los mejores, pero los más berracos sí. ¿Sí? Y a veces, por ser tan berracos, los problemas los resolvemos con la violencia. Entonces una gran preocupación es cómo prevenir y evitar la violencia en el postconflicto. Y ahí hay muchos interrogantes que nos tenemos que hacer en Colombia. La experiencia de otros países en el mundo, y esa experiencia que está documentada, es que en los conflictos aumenta la violencia contra la población civil. Y ese es un reto de trabajo académico para las universidades y para los investigadores sociales. Aumenta la violencia contra la población civil. Es la experiencia, y hay unos ejemplos. Campuchea, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y muchos otros países del mundo. Aumenta la violencia después del conflicto. Y si eso no se advierte con anticipación, y si por descuido o por indolencia, por desidia, no se hace un diagnóstico certero de lo que podría pasar, y no se tiene claro qué es lo que podría pasar, puede suceder que no nos podamos quedar tranquilos. Porque la gran pregunta es cómo controlar la violencia post-conflicto, uno de cuyos muchos aspectos es cómo controlar el mercado negro de armas. Las FARC han dicho, nosotros vamos a hacer dejación de las armas, pero no las vamos a entregar. Y entonces, ¿dónde van a quedar? ¿Y qué va a pasar con esas armas? ¿Y bajo control de quién van a quedar? ¿Y quién va a verificar que esas armas no pasen al mercado negro y pasen a ser vendidas a grupos armados criminales que van a utilizar esas armas contra la población civil? Y que no vayan a parar a manos de nuevas bandas emergentes o nuevos grupos armados de tipo bandoleros, ¿sí? Que solamente vayan a actuar como delincuentes sin ningún proyecto político, ninguna organización de tipo político-militar. ¿Eso quién lo va a controlar? Porque es que eso fue lo que pasó en El Salvador, y lo que pasó en Nicaragua, y lo que pasó en Guatemala, que muchísimas armas de esas quedaron en el mercado negro y se vendieron en México, se vendieron inclusive en Estados Unidos,
se vendieron al sur del continente, en países donde está prohibido portar armas, como en Costa Rica, por ejemplo. Y empezaron a aparecer armas en lugares donde no tenían por qué aparecer, por el mercado negro. Y el mercado negro de armas es un gravísimo riesgo para la población civil. Las cifras de criminalidad en Colombia indican que más del 80% de los homicidios que se cometen en Colombia se cometen con armas de fuego. Y la mayor parte de esos homicidios son con armas ilegales, ni siquiera con las legales, con las ilegales. Entonces ese es un problema. La pregunta es, ¿hay un diagnóstico claro de esa situación y nos podemos quedar tranquilos de que no va a pasar nada? Ojalá no pase nada. Keith Lowe, que es un periodista e historiador inglés, escribió ese libro que se llama Continente Salvaje. ¿Y a qué continente se está refiriendo como continente salvaje? Se está refiriendo a Europa después y al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que no seamos tan paisas y parroquiales, valdría la pena que miráramos qué pasó en Europa al final y después de la Segunda Guerra Mundial y viéramos cómo fue de terrible el posconflicto en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque es que nos han metido en la cabeza el mito de que terminó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1945 y surgió la paz en Europa. Europa volvió a quedar en paz. Vaya, pregúntenle a las mujeres alemanas víctimas de violencia sexual de los soldados aliados. Vaya, pregúntenle a los polacos qué pasó en Polonia al final de la Segunda, antes, durante, al final y después de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Vaya, pregúntenle qué pasó en Rusia al final y después de la Segunda Guerra Mundial. Vaya, investiguenlo y averigüen. Y en otros países europeos. Keith Lowe lo cuenta. Y lo cuenta de manera muy documentada. Y yo hasta el momento he buscado en internet cuestionamientos a lo que plantea Keith Lowe. Y no hay cuestionamientos de lo que plantea Keith Lowe. Nadie está diciendo que eso no es cierto o que eso sean mentiras. Entonces es un espejo en el que podemos mirarnos. Si en otras realidades ha pasado ese tipo de cosas, como también pasó en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, tenemos que estar prevenidos de lo que puede pasar. ¿Cómo satisfacer el derecho a saber que tienen las familias? El derecho a saber es un derecho de las familias. ¿Qué pasó con las personas desaparecidas? ¿Son suficientes y eficaces lo que se ha anunciado? ¿Eso es suficiente y es eficaz? Los medios puestos en marcha para esclarecer los miles de casos con los problemas tan serios que hay en Colombia. ¿Cuándo se sabrá la verdad completa y cuándo estará satisfecho el derecho a saber de las familias? Eso es un interrogante que tiene que quedar claro. En Colombia hay miles de desaparecidos sobre los cuales es muy difícil lograr respuestas en el momento. ¿Cómo y cuándo garantizar que todo el territorio nacional estará libre de la contaminación por armas? ¿Son eficaces los 2 o 3 tímidos ensayos que se han empezado a hacer? El cuasi fracasado ensayo del Orejón, que aparentemente es un ensayo que ha fracasado. ¿Eso es suficiente? ¿Es suficiente lo que se ha hecho tímidamente en 2 o 3 municipios de Colombia en este momento? Cuando hay más de la mitad de los municipios de Colombia que están contaminados por armas. Y yo he oído una frase que me causa mucha inquietud. Voceros oficiales del Estado y del gobierno dicen: se declara zona libre de la sospecha de minas antipersonal. Y la pregunta es, ¿y qué significa zona libre de la sospecha de minas antipersonal? ¿Y eso qué le garantiza a la población civil? Eso le garantiza a los campesinos que sus cementeras no están contaminadas por armas y que al volver a su finca y al intentar arar el terreno no los va a matar o no los va a herir una mina antipersonal, o un resto explosivo de guerra, o una munición en racimo arrojada por un avión de la Fuerza Aérea o del Ejército que quedó abandonada hace muchos años. ¿Sí? O un artefacto explosivo improvisado. ¿Qué significa zona libre de sospecha de minas antipersonal? ¿Y eso qué le garantiza a la población civil?
porque la idea no es que haya una zona libre de la sospecha de minas antipersonal. Lo importante es la garantía de que el terreno está libre. Todo el problema se reduce a las minas antipersonal, porque si ustedes miran bien los comunicados oficiales sobre el tema, la política del Estado colombiano es que el problema son las minas antipersonal, de la guerrilla. Y no se habla de que los paramilitares las hayan utilizado, que en efecto las han utilizado. Todo el problema se reduce solamente a las minas antipersonal de la guerrilla. O hay otros factores que también contribuyen a que haya contaminación por armas. ¿Acaso no quedan por ahí restos explosivos de guerra y otros factores de contaminación por armas? Por ejemplo, no podríamos considerar que las caletas de armas que no se van a entregar y de las cuales se va a hacer dejación serían una forma de contaminación por armas, porque son armas que, la pregunta es, si a mí me aseguran y me garantizan que esas armas van a quedar bajo control, yo me puedo quedar tranquilo. Pero si no tengo yo como ciudadano colombiano la seguridad de que esas armas van a quedar bajo control, ¿qué garantía va a haber para la población civil en este país? Me quedan 30 minutos, que es el minuto que yo quiero que quede para las preguntas, así que voy a terminar lo más rápido posible. Y el tema de la impunidad, y hoy ese tema se está discutiendo. Antier asistí en Bogotá a la presentación de un libro que se llama Diplomacias para la Paz, de Vicent Fisas, que es el director de la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y que es uno de los más respetados expertos en temas de solución de conflictos y de paz en el mundo. Y Fisas decía, en ninguno de los acuerdos de paz celebrados en los últimos 60 años en el mundo, los guerrilleros han ido a la cárcel, ni los responsables de los estados han ido a la cárcel. ¿Sí? Entonces el problema se va a resolver con justicia transicional, amnistías o indultos. Esa es una pregunta. ¿El Estado va a renunciar a sus potestades judiciales de investigar y juzgar? ¿La Corte Penal Internacional se va a quedar tranquila? ¿No ha cambiado el derecho, no ha cambiado la actitud política de la comunidad internacional frente al tema? ¿La comunidad internacional está dispuesta a aceptar amnistías e indultos absolutos? Yo no tengo respuestas, porque sobre eso creo que en este momento no hay respuestas. Y los colombianos y las colombianas pues nos quedaremos preguntándonos si habrá verdad, justicia y reparación. Dos preguntas son muy importantes. Ya no tienen que ver con los acuerdos como tales, tienen que ver con la actitud de la gente que viaja en el metro, que anda por las calles de Medellín, que sobrevive con negocios precarios en la economía informal, o la gente potentada que controla la economía del país. ¿Sí? ¿Estamos realmente conscientes de las dificultades que implica el posconflicto? ¿Estamos realmente conscientes? En Colombia nos hemos puesto a pensar seriamente cuáles son las dificultades que implica el posconflicto. Se han adoptado ya las medidas necesarias para prevenir y evitar que esas dificultades reactiven el conflicto armado. ¿Somos realmente conscientes? Y la frase que sigue no es mía, esa frase se la estoy copiando a María Jimena Duzán. María Jimena Duzán, en ese acto de presentación del libro de Vicent Fisas, Diplomacias para la Paz, se preguntaba, y ella decía, y decían otros de los expositores, las FARC han cambiado, las FARC están dispuestas a renunciar a su proyecto de empleo de la violencia para hacer la revolución, de la violencia armada para hacer la revolución y convertirse en un partido político y hacer la lucha por los medios políticos habituales. Las FARC han cambiado y han demostrado que quieren cambiar. Que estén negociando en La Habana es demostración de que quieren cambiar. ¿Y la sociedad colombiana ha cambiado? ¿Está dispuesta la sociedad colombiana a cambiar para que los problemas estructurales de la sociedad colombiana, problemas estructurales que se reflejan en marginalidad, en miseria, en pobreza, en precariedad laboral, en problemas de que no hay empleo para los jóvenes que salen de bachillerato o que terminan sus clases y sus cursos en las universidades, esos problemas que son estructurales de la sociedad colombiana? La sociedad colombiana está dispuesta a cambiar para resolver esos problemas estructurales y la injusticia, para que no haya, como decía algún expresidente de la República, más caldos de cultivo para la revolución, más caldos de cultivo para la lucha armada. Esa es la gran pregunta, y por eso el posconflicto en Colombia probablemente sea un posconflicto difícil. ¿Sí?
Y el meollo de todo eso son temas y problemas de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, problemas de derechos civiles y políticos, de respeto de la vida, de respeto de la dignidad de las personas, de satisfacción de los derechos elementales de las personas. Entonces, eso es a lo que estamos abocados ahora, que en Colombia estamos empezando a hablar y estamos hablando del posconflicto. Habrá cambios en la fuerza pública del Estado, que es una preocupación grande. Recientemente, en este blog del Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Sin Miedo, expertos en seguridad miran y analizan lo que pasa en seguridad en América Latina. El ministro de Defensa firmó un acuerdo con las Naciones Unidas para que los militares colombianos actúen como tropas de las Naciones Unidas. Y ese acuerdo, que no es nada nuevo porque ya muchos militares colombianos y policías han actuado como cascos azules, va a poner a que las fuerzas militares de Colombia trabajen en el exterior. Ya hay un centro de entrenamiento en la Escuela de Formación de Infantería de Marina en Coveñas, en el departamento de Sucre. Y el comandante del ejército en días pasados dijo que hay que revisar la conducta, la doctrina militar. ¿Y qué sentido va a tener esa revisión de la doctrina militar? Y abajo en gris, no lo alcanzan a leer, pero lo podrán ver si copian la presentación, dice que esa revisión de la doctrina militar se va a hacer con la asesoría de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se va a revisar? Las noticias no son del todo malas, porque integrar el derecho internacional de los conflictos armados ya es una política pública del Estado desde el año 2003. Hay una directiva del Comando General de las Fuerzas Militares, la 800-4 del 2003, que dispone que el derecho de la guerra se integre en el entrenamiento, la conducción, el control y la evaluación de las operaciones militares, al igual que las normas de los derechos humanos. Recientemente, y eso fue el 15 de junio de este año, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó su manual sobre el derecho de la guerra. Y ahí está el hipervínculo en internet donde ustedes lo pueden bajar en inglés. Obviamente está en inglés y no creo que vaya a ser nunca traducido al español. Entonces, a veces yo he tenido discusiones divertidas con algunos estudiantes, porque digo, niños, tienen que hablar inglés y poder leer inglés. Yo no hablo el idioma del imperio. ¿Y cómo vas a vencer al imperio sin entender lo que dice el imperio, sin no puedes tener inteligencia porque no entender lo que habla? ¿Sí? Entonces, si hay un manual sobre el derecho de la guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hay que saber lo que dice, porque si los Estados Unidos van a asesorar al gobierno colombiano, por lo menos vamos a saber de dónde va a provenir la orientación, porque hay un manual, ellos tienen sus manuales y los ponen en el internet, y el acceso es libre, porque no está restringido el acceso a ese tipo de manuales. O un manual como y este es el portal de la Escuela de Guerra de la Marina de los Estados Unidos en Newport, en Rhode Island, en donde hay muchos manuales a los cuales se puede encontrar, se pueden bajar del internet en ese portal. O ellos tienen sus manuales sobre derecho internacional aplicable en las operaciones militares, lo que en inglés se llama el manual de derecho operacional. O el manual alemán, este es el del Ministerio de Defensa alemán, hay uno del Ministerio de Defensa inglés, el Ministerio de Defensa británico. O ustedes pueden encontrar un manual, las memorias de una mesa redonda sobre conducción de las hostilidades del Instituto de Derecho Humanitario de San Remo en Italia, que son manuales de referencia. La pregunta es, si hablamos de que el derecho internacional humanitario impone restricciones a la guerra, en la conducción de la guerra, la doctrina militar que se va a revisar en Colombia va a ser una doctrina militar en la cual esas restricciones a la guerra sean claras, queden claras, porque en Colombia la guerra se ha hecho sin restricciones, de parte y parte, creo yo. Ahora, ¿se va a revisar la doctrina militar en ese sentido? Yo he dictado clases en la Escuela Superior de Guerra, he dictado clases en la Escuela Militar de Cadetes del Ejército. Yo le he preguntado a los militares colombianos, ¿van las fuerzas militares a modificar su doctrina militar para que sean conscientes de que su función primaria es proteger? Y se quedan mirándome y me dicen, doctor, usted probablemente esté equivocado. La función de las fuerzas militares no es proteger. ¿Cómo que no es proteger?
¿Acaso qué dice el artículo 2 de la Constitución Nacional? ¿No dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger vida, honra, bienes, derechos, libertades y creencias? Ah, no, doctor, es que las funciones del ejército están en el artículo 216. Atención, primero están en el artículo 2, porque está hablando de las autoridades que están instituidas para proteger. Y ese es un elemento de doctrina militar que los militares colombianos no tienen claro, el sentido de proteger. Si hubieran tenido claro el sentido de proteger, no hubiera ocurrido la masacre de San José de Apartadó, porque hubieran asumido la función de proteger, porque había medidas cautelares de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana a favor de la Corte de la Comunidad de San José de Apartadó. Y a pesar de que había mandato de medidas cautelares, el Estado colombiano no asumió la función de proteger, porque al comandante supremo no se le ocurrió que tuviera obligación en relación con esas medidas cautelares de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Comunidad de San José de Apartadó no fue protegida. Finalmente, entonces, esas restricciones en la conducción de la guerra ustedes las pueden encontrar en ese libro. Antes en la presentación estaba el hipervínculo donde ustedes pueden bajar este libro gratuitamente de la internet, que expone con mucha claridad por un experto militar holandés, por el maestro Fiscalshofen y por Lisbeth Sekbel, que es una abogada que se ha destacado mucho en los escenarios internacionales defendiendo a las víctimas de las guerras, sobre cuáles son las restricciones en la conducción de la guerra. Si ustedes quieren tener un manual básico gratis, que lo pueden bajar del internet, sobre cuáles son las restricciones en la conducción de la guerra, ahí lo tienen, el manual de Fiscalshofen. Esa es la tercera edición que está gratis en la internet. La cuarta edición no está gratis, hay que pagar por ella. Es publicada por la Universidad de Cambridge. Pero la tercera está gratis y se puede bajar y sigue siendo muy completa y muy clara. Bueno, gracias a ustedes por su atención y pasemos a las preguntas. Hay una pregunta sobre el tema de la entrega de las armas. Lo que han dicho las FARC es que ellos van a hacer dejación de las armas, pero que no las van a entregar. Yo pregunto, ¿bajo control de quién van a quedar las armas que no van a entregar las FARC? ¿Se les van a entregar a un organismo internacional? ¿Se les van a entregar a un tercer estado? ¿Quién va a poder verificar dónde están las armas, dónde están esos depósitos de armas y cómo se va a controlar que no pasen al mercado negro? Yo no tengo una respuesta a la pregunta que plantea que si habría un organismo internacional, si se diera esa entrega para saber si las FARC están entregando parte o la totalidad de su armamento. Yo ahí tengo un gran interrogante, no tengo una respuesta y por eso estaba planteando el interrogante en la presentación. Hay una pregunta sobre qué utilidad tiene el derecho de la guerra si no es posible aplicar una sanción a quien lo infringe. Eso no es cierto. Sí existe la posibilidad de aplicar sanciones a quien infrinja las normas del derecho internacional humanitario. Y en el mundo hay muchas personas que están en la cárcel y que han pagado penas de prisión, que han sido condenadas por cometer crímenes de guerra, por tribunales nacionales y por tribunales internacionales. Desafortunadamente, las noticias sobre ese tipo de procesos judiciales no tienen el mismo espacio en la prensa ni la televisión que tienen los partidos de fútbol de la Selección Colombia o de la Selección de Argentina o de la Selección de Brasil, o las carreras de la Fórmula 1, o los reinados de belleza, o el desfile de Victoria's Secret. No tiene el mismo despliegue mediático que tiene esa información, pero hay condenas, multitud de condenas de tribunales nacionales. Y ya hay condenas de tribunales internacionales, Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Tribunal para Ruanda, hay procesos en la Corte Penal Internacional.
que es el tema del que van a hablar a continuación. Y en Colombia hay condenas por violación de las normas del derecho internacional humanitario. El caso Santo Domingo, el caso del homicidio de Edwin Legarda, el caso de los Cacuamos, que yo tengo en la memoria, pero hay más, hay muchas más. Hay condenas por homicidios cometidos aquí en Antioquia, hay condenas por falsos positivos, hay comandantes militares que han confesado y que han sido condenados por situaciones relacionadas con falsos positivos, o sea, sí hay sanciones. El problema es que eso no es satisfactorio, que haya unas condenas, unas cuantas condenas, eso no es satisfactorio, porque muchos hechos quedan en impunidad. Y el gran problema es precisamente que hay multitud de hechos que quedan en impunidad, y ese es el tema. ¿Cómo prevenir y evitar que tantos hechos queden en impunidad? El problema de las condenas es complejo, precisamente por esas dificultades que tiene de eficacia la justicia. Aquí hay una pregunta muy directa. ¿Las actuaciones de los agentes del ESMAD están regladas por el derecho internacional humanitario? Respuesta directa, clara y contundente: no. Están regladas por las normas de los derechos humanos, que son muchísimo más protectoras que las normas del derecho de la guerra. Están regladas por las normas de los derechos humanos, las nacionales y las internacionales, no por el derecho de la guerra. La función básica del ESMAD es controlar disturbios entre la población civil, disturbios de los cuales sean parte personas de la población civil, no enemigos. Por lo tanto, no pueden llevar ni armas de combate ni ningún tipo de armas. Por lo tanto, su actividad está regulada por normas de los derechos humanos. ¿Por qué el Estado colombiano no fue sancionado por perfidia en la Operación Jaque? En su opinión, ¿este hecho resta legitimidad al Comité Internacional de la Cruz Roja? Yo trabajaba en el Comité Internacional de la Cruz Roja. No, cuando ocurrieron los hechos de la Operación Jaque, yo no estaba trabajando en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estaba todavía trabajando en la Defensoría del Pueblo. Unos meses después, renuncié a mi trabajo en la Defensoría del Pueblo y me fui a trabajar otra vez al Comité Internacional de la Cruz Roja, como asesor jurídico. Y me tocó plantear este tema. El Comité Internacional de la Cruz Roja le hizo saber al gobierno colombiano su desaprobación sobre lo que había ocurrido en la Operación Jaque. Pero en la práctica el Comité Internacional de la Cruz Roja está esperando que el gobierno colombiano o el Estado colombiano sancione a los responsables. Están sin sancionar. Ningún responsable de lo que ocurrió en la Operación Jaque por ese uso indebido del emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja y por los hechos que ocurrieron ha sido sancionado. Y yo me temo que no van a ser sancionados y que eso se va a quedar en la impunidad. Que le quite legitimidad al Comité Internacional de la Cruz Roja, pues hubo muchas dificultades con los comandantes de las FARC y de la guerrilla del ELN a raíz de lo que ocurrió en la Operación Jaque. Pero después, haciendo mucho trabajo de diplomacia humanitaria, de contacto con ellos, de hablar y explicar, pues la legitimidad o la capacidad de acción del Comité Internacional de la Cruz Roja se logró recuperar. Y los hechos de La Habana muestran que esa legitimidad se logró recuperar. No ha terminado la guerra en Colombia y ya se quiere enviar las Fuerzas Armadas a intervenir en otros conflictos. ¿Cuál es su posición y su visión? Primero, militares y policías colombianos están yendo a cumplir misiones como tropas de las Naciones Unidas, como cascos azules, hace muchos años, hace más de 15 años. Estuvieron en la antigua Yugoslavia, han estado en el sudeste asiático y han estado en el Oriente Medio. Y además de cascos azules hay un batallón colombiano, el batallón Sinaí, hace muchísimos años cumpliendo una misión de interposición en la frontera entre Israel y Egipto, con base en un acuerdo entre Israel y Egipto, pero no tiene nada que ver con Naciones Unidas y ese batallón Sinaí. O sea, que los militares colombianos estén haciendo ese tipo de misiones en el exterior, eso no es nada extraño ni es nada nuevo. La pregunta es que lo hagan bien. ¿Sí? Ahora, que se quieren enviar sus tropas, sus fuerzas armadas, no exageremos, no seamos tan paisas, no exageremos. Porque es que lo que se van a enviar son pequeños grupos de policías, 20 policías, 30 policías, 20 militares que van a cumplir funciones de asesores. Enviar las Fuerzas Armadas de Colombia al exterior. Colombia no tiene capacidad para eso. Además, yo me temo que no las vayan a aceptar tan fácil en otros países, en otros contextos.
por lo que se conoce de las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que Colombia necesita mucha más fuerza pública de la que tiene. Diablos, es que controlar 1 millón de kilómetros cuadrados no es fácil. ¿Sí? Controlar y proteger a la población que está dispersa en 1 millón de kilómetros cuadrados no es fácil. Y Colombia necesitaría mucho mejor entrenada, mucho mejor remunerada, mucho mejor capacitada, mucho mejor controlada, mucho mejor vigilada fuerza pública para cumplir realmente sus funciones. El servicio público de policía es un servicio muy exigente. Y uno en Colombia se angustia muchas veces de la ausencia de policías que puedan cumplir con eficacia muchas funciones de control, inclusive del mismo tráfico automotor o de muchos otros tipos de problemas. La función de proteger en Colombia es una función que es muy débil. La violencia intrafamiliar va a pedir protección y ya sabemos lo que le responde. A veces los defensores de familia, los jueces de familia, vaya a ver lo que le responden a una mujer cuando va a una estación de policía y ella dice que soy víctima de violencia, necesito que me protejan, porque los policías no tienen en la cabeza que su función es proteger a esa mujer. Y los inspectores tampoco, prefieren proteger al marido agresor o al cónyuge agresor que proteger a la mujer víctima de la golpiza. Entonces el paradigma que hay que cambiar es muy grande, es un paradigma cultural, y los cambios culturales no se producen rápido, los cambios culturales se producen muy lentamente mediante procesos educativos. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer de largo plazo en Colombia en ese sentido. Entonces mi posición es que Colombia necesita mucha más fuerza pública y tendría que cambiarse mucho el sentido de lo que se quiere que se haga con la fuerza pública. ¿Usted cree que habrá paz con hambre, con desempleo, sin educación, con tanta corrupción por los políticos? En las empresas privadas también hay mucha corrupción, agregaría yo. Los políticos de turno, paz por el mero hecho de que las FARC entreguen las armas. Yo he hecho suficientes preguntas que contestan esta interrogante que se me plantea. Mientras Colombia, la sociedad colombiana no quiera cambiar, estoy hablando del conjunto de la sociedad colombiana, estoy hablando de la gente más sencilla en cualquier barrio que no está dispuesta a tolerar que un guerrillero viva en la casa vecina o que una guerrillera se consiga de novio al hijo o al sobrino o al primo, que no está dispuesto a que en una empresa se contrate guerrilleros para trabajar en una empresa, que no está dispuesta a ceder algo para que haya justicia social, mejor remuneración para los trabajadores. Si la sociedad colombiana no quiere cambiar, pues las razones del conflicto van a seguir ahí. Entonces va a haber otro tipo de conflictos sociales, otro tipo de conflictos políticos, otro tipo de conflictos laborales, que en el pasado se convirtieron en conflicto armado. Esperemos que en el futuro no se vuelva a revivir el conflicto armado. Lo que tiene que cambiar la sociedad colombiana es grande y por eso el posconflicto en Colombia va a ser muy difícil, no nos hagamos ilusiones. ¿Cómo se puede aplicar el derecho internacional humanitario cuando en Colombia se aplica el concepto de blanco legítimo? Y está deslegitimado. Tengo entendido que dice aquí. Primero, el concepto de blanco legítimo no es un concepto propio del derecho internacional humanitario. Eso de dónde se lo sacaron, no sé. De pronto una mala traducción de algún manual inglés o algún manual norteamericano o algún otro manual, pero en el derecho internacional humanitario no existe el concepto de blanco legítimo. En el derecho internacional humanitario existe el concepto de personas civiles protegidas y existe el concepto de personas que participan directamente en las hostilidades. Y no es difícil saber quién participa directamente en las hostilidades, eso es fácil de identificar y fácil de saber. ¿Sí? Pero el concepto de blanco legítimo se quiere meter a la fuerza y no es un concepto propio del derecho internacional humanitario. Ese es uno de los aspectos de la doctrina militar que en Colombia tiene que cambiar. No es admisible el concepto de blanco legítimo. No se puede considerar blanco legítimo a una persona por razones que no sean razones que estén claramente contempladas en las normas del derecho internacional humanitario. ¿Qué pasará en las zonas rurales donde no ha llegado el Estado y su tendencia fue ser manejados por la guerrilla? ¿Hay alguna proyección a cubrir esas zonas? No tengo respuesta. En el seminario de Claxo va a hablar hoy el ex viceministro de Justicia, Miguel Samper. Y Miguel Samper, como viceministro de Justicia y como director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, trabajó bastante duro para que la ley de víctimas y restitución de tierras
de la línea de protección fuera un eje central de la ley, y en eso se fracasó. El Comité Internacional de la Cruz Roja le presentó varias propuestas y notas al gobierno colombiano proponiendo que el tema de la prevención de la violencia y la prevención de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario fuera un eje central de la ley de víctimas y restitución de tierras. Y en eso fracasamos. Pues yo me sentí muy frustrado porque después de todas las notas que escribimos, todos los proyectos que escribimos, todas las reuniones que tuvimos, en las que Miguel Samper participó, y el Miguel Samper lo dice, yo sentí que fracasamos en eso, porque no quedó como un eje central el tema de la prevención. Después, en el decreto reglamentario 4800, la prevención recuperó un poco el papel preponderante que debía tener, pero con base en la sentencia T025, la Corte Constitucional en uno de sus autos le dijo al gobierno nacional: en Colombia no existe una política pública de prevención, el gobierno tiene obligación de desarrollar y poner en aplicación una política pública de prevención y nos la tiene que venir a presentar aquí en la Corte Constitucional. Y yo no estoy tan seguro de que eso ya haya ocurrido. Yo sigo creyendo que en Colombia hace mucha falta una política pública de prevención de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones contra el derecho internacional humanitario. Mi tiempo terminaba a las 10, ya son las 10:05, así que lamento mucho no poder responder todas las preguntas, pero tengo que respetar el tiempo de ustedes. Yo les agradezco mucho la atención y no me parece que si les he creado alguna inquietud y alguna preocupación, me doy por satisfecho. Pero es que en Colombia no nos podemos quedar tan tranquilos con lo que está pasando y lo que va a pasar. Tenemos que ponernos las pilas, como se dice en el lenguaje popular, ser conscientes de las dificultades y afrontar, ahí sí, con berraquera, las dificultades, pero haciendo bien hecho el trabajo. Muchas gracias.